En los densos bosques del norte del estado de Nueva York, 143 tumbas sin marcar fueron descubiertas en 1862 bajo las tablas del suelo de una iglesia abandonada. Las autoridades locales documentaron que cada esqueleto mostraba signos de tortura sistemática, extremidades fracturadas que habían sanado antes de la muerte, evidencia de casi ahogamientos repetidos y extrañas marcas talladas en sus huesos. Durante más de 160 años, los registros federales sobre la Iglesia del Espíritu Puro permanecieron sellados, accesibles solo para aquellos con autorización especial. He obtenido documentos nunca antes revelados al público que detallan cómo 3 hermanos conocidos como el anciano Ezra, el diácono Silas y el profeta Caleb Ravencraftoft convencieron a cientos de seguidores devotos de que el sufrimiento era el único camino hacia la salvación, y cómo sus oscuros rituales de purificación llevaron a lo que puede ser el culto religioso más perturbador en la historia estadounidense. El pequeño asentamiento de Ravenwood, en el norte del estado de Nueva York, era poco notable en la mayoría de los aspectos durante principios del siglo XIX. Anidado entre colinas ondulantes y densos bosques, aproximadamente 40 millas al norte de Albany, consistía en quizás 300 almas que se ganaban la vida a través de la agricultura, la madera y el comercio con comunidades vecinas. El pueblo había sido fundado en 1803 por colonos que se dirigían al norte desde el valle del Hudson, buscando tierra fértil y nuevas oportunidades. Como gran parte del norte del estado de Nueva York durante este periodo, Ravenwood se encontró en el epicentro de lo que los historiadores más tarde llamarían el Segundo Gran Despertar, un periodo de intenso renacimiento religioso que se extendió por América a principios de 1800. La región se conoció como el Distrito Quemado debido al fervor de los movimientos religiosos que parecían ascenderse y extenderse como fuego descontrolado a través de sus comunidades. Era una época cuando nacían nuevas denominaciones, se cuestionaban las viejas creencias y predicadores carismáticos podían atraer multitudes de miles a reuniones de avivamiento al aire libre. En esta agitación espiritual llegaron los hermanos Ravencraftoft en el verano de 1825. El anciano Ezra, el mayor a los 42 años, tenía la presencia imponente de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Sus ojos hundidos, casi negros bajo cierta luz, parecían penetrar en el alma misma cuando hablaba de asuntos divinos. El diácono Silas, de 39 años, era más académico en apariencia, con gafas de montura metálica y dedos delgados perpetuamente manchados de tinta por su continua escritura de textos religiosos. El profeta Caleb, el más joven a los 35 años, poseía una cualidad inquietante que muchos encontraban tanto atractiva como perturbadora. Hablaba en susurros que de alguna manera se escuchaban a través de habitaciones llenas de gente, y sus ojos azul pálido a menudo se volteaban hacia atrás durante lo que él afirmaba eran visiones divinas. Los hermanos llegaron con medios sustanciales, comprando un gran terreno en las afueras del pueblo, donde inmediatamente comenzaron la construcción de lo que llamaron la Iglesia del Espíritu Puro. A diferencia de las simples casas de reunión blancas comunes en toda Nueva Inglaterra y Nueva York, su iglesia fue construida de piedra oscura extraída de las colinas cercanas. Su arquitectura era inusual. Un santuario octagonal central rodeado por 8 cámaras más pequeñas, con un campanario que se elevaba a una altura que parecía excesiva para una ubicación tan remota. Lo más llamativo era la ausencia de ventanas en el santuario principal, con luz proporcionada solo por linternas cuidadosamente posicionadas durante los servicios. «Hemos sido llamados por el Espíritu a este lugar», anunció el anciano Ezra en su primera reunión, que la curiosidad había hecho bien concurrida a pesar del escepticismo inicial de los locales. En una era de falsos profetas y fe tibia, traemos el verdadero mensaje de purificación a través de la tribulación. El Espíritu nos ha revelado que esta comunidad será la cuna de un nuevo entendimiento. Los hermanos habían cronometrado su llegada perfectamente.
El panorama religioso de la América de 1825 estaba fracturado e incierto. Las denominaciones tradicionales como los episcopales y presbiterianos estaban perdiendo terreno ante credos más emocionales y demostrativos. Los metodistas estaban ganando conversos a través de predicadores itinerantes que llevaban sermones ardientes a la frontera. Los bautistas se expandían rápidamente con su énfasis en las experiencias de conversión individual, y nuevas creencias nacidas en América estaban emergiendo. Los mormones comenzarían su jornada solo un año después, y a menos de 100 millas de distancia, cuando Joseph Smith publicó el Libro de Mormón en 1830. En este ambiente de búsqueda espiritual, el mensaje de los Ravencroft encontró terreno fértil. Su doctrina era engañosamente simple al principio. La verdadera salvación solo podía lograrse a través del sufrimiento que quemaba el pecado y la impureza. Citaban pasajes bíblicos sobre refinamiento a través del fuego y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero lo que distinguía su enseñanza era la interpretación literal. El sufrimiento físico no era solo metafórico, sino necesario para la limpieza espiritual. La carne es el recipiente del pecado, explicaba el diácono Silas durante los primeros sermones, su voz medida y razonable. Por lo tanto, la carne debe ser probada, ensayada y purificada a través de la tribulación. Solo cuando el cuerpo ha sido quebrantado puede el espíritu, verdaderamente elevarse. Su congregación creció constantemente durante ese primer año. Los hermanos eran selectivos sobre quién podía unirse, requiriendo que los miembros potenciales se sometieran a una entrevista de discernimiento con el profeta Caleb, quien determinaría si eran recipientes dignos para la purificación. Los aceptados procedían predominantemente de 3 grupos: los desesperadamente pobres que buscaban comunidad y propósito, los profundamente perturbados que buscaban redención de pecados pasados, y los ricos que buscaban experiencias espirituales más allá de lo que las iglesias tradicionales ofrecían. Margaret Wilkins estuvo entre las primeras conversas, una viuda que había perdido a su esposo y 2 hijos por escarlatina el invierno anterior. Había estado contemplando terminar con su vida cuando se encontró con el anciano Ezra en el pueblo. Me miró como si pudiera ver mis pensamientos, escribió en un diario descubierto más tarde por investigadores federales. Me dijo que mi sufrimiento tenía significado, que me estaba preparando para un propósito mayor. Por primera vez desde enterrar a mi familia, sentí algo más que desesperación. Para 1827, la Iglesia del Espíritu Puro había crecido a casi 100 miembros. Algunos vivían en viviendas simples construidas alrededor de la iglesia, mientras otros mantenían hogares en Ravenwood, pero pasaban la mayor parte de su tiempo en el complejo de la iglesia. Los Ravencroft alentaban a los miembros a donar sus propiedades y ahorros a la iglesia, explicando que los apegos mundanos previenen la elevación espiritual. Los seguidores más devotos fueron invitados a convertirse en recipientes del Espíritu, un estatus especial que requería que se sometieran a rituales de purificación más intensivos. Estas ceremonias tempranas eran relativamente suaves, comparadas con lo que vendría después. Ayunos prolongados, vigilias de oración, nocturnas y rituales que involucraban agua helada, que simbolizaba el ahogamiento del yo pecaminoso. Lo que pocos forasteros se daban cuenta era cuán metódicamente los Ravencroft estaban escalando la intensidad de estas prácticas. Como la proverbial rana en agua que se calienta lentamente, sus seguidores estaban siendo condicionados a aceptar formas cada vez más extremas de purificación sin reconocer el peligroso sendero que estaban recorriendo. Para 1829, cuando comenzó la construcción de una extensa red de cámaras bajo la iglesia, los Ravencroft habían establecido control completo sobre las vidas, pensamientos y cuerpos de sus seguidores. El escenario estaba listo para que la oscuridad descendiera sobre la iglesia del Espíritu Puro. Como el profeta Caleb supuestamente les dijo a sus hermanos en una reunión privada documentada años después, las ovejas han sido reunidas. Ahora comienza el verdadero trabajo del pastor. La gente de Ravenwood
pronto descubriría que la definición de pastor de los hermanos Ravenscroft tenía poco que ver con protección y todo que ver con sacrificio. La transformación de la Iglesia del Espíritu Puro de una comunidad religiosa inusual, pero aparentemente benigna, a algo mucho más siniestro, puede rastrearse a una fecha específica: 21 de diciembre de 1829. El solsticio de invierno, la noche más larga del año. Lo que ocurrió esa noche sería referido más tarde en documentos secretos de la Iglesia como la primera ascensión, y establecería el patrón para los horrores que siguieron. El día comenzó con un anuncio del anciano Ezra de que el profeta Caleb había recibido una visión profunda durante la noche. Toda la congregación fue convocada a la iglesia para lo que se describió como una revelación del siguiente nivel de purificación. Mientras caía la oscuridad y la temperatura bajaba bajo cero, casi 150 seguidores llenaron el santuario sin ventanas, que estaba iluminado solo por 12 grandes velas, posicionadas en los puntos de un enorme patrón, tallado en el suelo de madera, una espiral que se enrollaba hacia adentro hacia una plataforma central. Thomas Hartford, un herrero que se había unido a la iglesia 6 meses antes, siguiendo la muerte de su esposa, más tarde escapó y proporcionó testimonio sobre lo que sucedió después. Según Hartford, el anciano Ezra se dirigió a la congregación con intensidad inusual, su voz elevándose a un tono febril mientras describía cómo sus rituales de purificación anteriores habían sido meramente preparación para la verdadera limpieza. «Hermanos y hermanas», proclamó el anciano Ezra, «hemos sido pastores pacientes, guiándolos gentilmente hacia el entendimiento, pero el espíritu crece impaciente con nuestro progreso. Esta noche el profeta Caleb ha sido mostrado el verdadero camino hacia la salvación y requiere mayor coraje del que aún hemos demandado». En este punto, el profeta Caleb emergió de una de las cámaras laterales. Los testigos lo describieron como apareciendo transformado. Su piel antinaturalmente pálida, sus movimientos espasmódicos y descoordinados, sus ojos volteados hacia atrás para mostrar solo los blancos. Comenzó a hablar en lo que afirmaba era la lengua de los ángeles, una serie de sonidos guturales y lamentos agudos que resonaron a través del santuario. Después de varios minutos de esta perturbadora exhibición, el profeta Caleb colapsó al suelo. Cuando se levantó nuevamente, habló con su voz normal pero con una cadencia y autoridad que muchos encontraron hipnotizante. Anunció que el Espíritu había seleccionado a 3 miembros de la congregación para el honor de la primera ascensión. Sarah Pembroke, Michael Collins y Rebecca Winters, gritó. El Espíritu los ha encontrado dignos de elevación. Los 3 individuos, todos conversos relativamente recientes a la iglesia, fueron llevados a la plataforma central por el diácono Silas. Lo que siguió fue descrito por H. Hartford como de una ceremonia diferente a cualquier cosa que creí posible entre gente civilizada. Cada uno de los 3 fue despojado hasta sus ropas interiores, a pesar del frío invernal. Luego fueron atados a marcos de madera que habían sido construidos en forma de cruces invertidas. El anciano Ezra explicó a la congregación que invertir el símbolo sagrado no era blasfemia, sino que representaba la reversión necesaria de la fortuna, del orgullo a la humildad, de la comodidad al sufrimiento, de la vida a la muerte al renacimiento. Durante las siguientes varias horas, los hermanos Ravenscroft sometieron a los 3 elegidos a una serie de tormentos que llamaron las 7 pruebas de purificación. Primero, vino la prueba del aire, en la cual paños húmedos fueron colocados sobre sus rostros mientras agua era lentamente vertida sobre ellos, creando la sensación de ahogamiento. Luego vino la prueba de la tierra, donde tierra del terreno de la iglesia fue empacada alrededor de sus cuerpos hasta sus cuellos, efectivamente enterrándolos vivos por períodos cortos. La prueba del fuego involucró implementos metálicos calentados presionados brevemente contra su piel, dejando marcas de quemaduras en patrones específicos. La prueba del agua los vio repetidamente sumergidos en agua helada hasta que perdieron la conciencia, luego revividos. El testimonio de Hartford se vuelve fragmentado
al describir las 3 pruebas finales, ya que admitió haber vomitado y casi desmayado durante los procedimientos. Lo que está claro de múltiples relatos es que a lo largo de estas torturas se alentó a las 3 víctimas a abrazar su sufrimiento como bendición divina. Cada vez que gritaban de dolor, se instruía a la congregación a cantar: a través del sufrimiento viene la pureza, a través de la pureza viene la elevación. Lo más perturbador fue la respuesta de la congregación. Hartford reportó que mientras algunos miembros lloraban silenciosamente o apartaban la mirada, muchos parecían en trance, observando con expresiones de reverencia o éxtasis. Los Ravencroft habían pasado años condicionando a sus seguidores a asociar el dolor con el avance espiritual, y ahora ese condicionamiento daba su terrible fruto. Cerca del amanecer, cuando las 7 pruebas estuvieron completas, las 3 víctimas colgaban flácidas en sus marcos, apenas conscientes, pero aún vivas. El anciano Ezra anunció que habían sido vaciados de pecado y ahora estaban listos para ser llenados con el Espíritu puro. Lo que sucedió después atormentaría a quienes lo presenciaron por el resto de sus vidas. El profeta Caleb se acercó a cada víctima y puso sus manos en sus cabezas, susurrando en sus oídos. Según Hartford y otro testigo que más tarde habló a las autoridades, las 3 víctimas de repente convulsionaron violentamente, sus cuerpos arqueándose contra sus ataduras con tal fuerza que se podían escuchar huesos rompiéndose. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre y saltones, y comenzaron a hablar en el mismo lenguaje extraño que el profeta Caleb había demostrado antes. Al amanecer, los 3 habían muerto. El anciano Ezra los proclamó exitosamente ascendidos y declaró que sus almas habían sido tan completamente purificadas que habían sido aceptadas directamente al cielo, evitando el juicio. Sus cuerpos, explicó, eran meramente recipientes vacíos ahora, para ser reverenciados como reliquias sagradas. Los 3 cadáveres no fueron enterrados inmediatamente. En cambio, fueron colocados en una de las cámaras recién construidas bajo la iglesia, dispuestos sobre losas de piedra donde los miembros de la congregación podían verlos y orar por elevación similar. Según registros de la iglesia más tarde incautados por las autoridades, estos fueron los primeros de lo que eventualmente se convertirían en cientos de cuerpos almacenados en las catacumbas bajo la iglesia del Espíritu puro. La mañana después de la primera ascensión, varios miembros de la congregación silenciosamente empacaron sus pertenencias y huyeron de Ravenwood. Thomas Hartford estuvo entre ellos, aunque no hablaría de lo que había presenciado por muchos años, creyendo que nadie creería tales horrores posibles en la América cristiana. Aquellos que permanecieron se volvieron aún más devotos a los Ravencroft y su doctrina retorcida. Los hermanos habían cruzado un umbral hacia el asesinato disfrazado como ceremonia religiosa, y encontraron que su control sobre sus seguidores no disminuyó, sino que se fortaleció. Dentro de la iglesia del Espíritu puro, la muerte se había convertido en sacramento. Como el profeta Caleb supuestamente les dijo a sus hermanos después de la ceremonia, en una conversación más tarde relatada por un anciano de la iglesia, que eventualmente se volvió evidencia del Estado. Ahora les hemos mostrado el verdadero rostro de Dios, y no se apartaron. No hay nada que no acepten de nosotros ahora. Tenía razón. La primera ascensión marcó solo el comienzo de las atrocidades en la iglesia del Espíritu puro. Lo que siguió serían 3 décadas de horror escalante, oculto detrás de la fachada respetable de la devoción religiosa. En los años siguientes a la primera ascensión, la Iglesia del Espíritu puro experimentó una transformación que pasó largamente desapercibida por el mundo exterior. De 1830 a 1845, los hermanos Ravenscraft refinaron sus métodos y expandieron su influencia, desarrollando tanto sus justificaciones teológicas como sus técnicas prácticas para lo que denominaban elevaciones, pero que en realidad eran asesinatos ritualizados. Los hermanos tuvieron cuidado de mantener un barniz de respetabilidad. La cara pública de su iglesia enfatizaba la caridad, la comunidad y la renovación espiritual,
temas que resonaban perfectamente con el avivamiento religioso continuo o que se extendía a través del distrito quemado. Exteriormente, participaban en la comunidad religiosa más amplia, ocasionalmente organizando reuniones donde otros predicadores eran invitados a hablar y haciendo donaciones a causas como sociedades de templanza y orfanatos. Detrás de esta fachada, sin embargo, la verdadera naturaleza de sus operaciones creció cada vez más compleja y perturbadora. Las cámaras subterráneas, inicialmente construidas como simples sótanos, fueron expandidas en una elaborada red de túneles y habitaciones que se extendían mucho más allá de la huella de la iglesia. Los trabajadores locales contratados para la construcción inicial fueron reemplazados por miembros devotos de la iglesia que podían ser confiados con secretos, y eventualmente la excavación fue realizada exclusivamente por recipientes del Espíritu, seguidores que habían probado su lealtad absoluta. Para 1835, las catacumbas, como llegaron a ser conocidas entre el círculo interno, contenían al menos 7 cámaras grandes y docenas de nichos más pequeños. Cada uno servía una función específica en la teología retorcida de los Ravencroft. La cámara de preparación, donde los candidatos para elevación eran mantenidos en aislamiento por días antes de su calvario. La cámara de pruebas, donde las 7 torturas de purificación eran administradas. La cámara de ascensión, donde los rituales fatales finales tenían lugar. Y más perturbador de todo, la cámara de santos, donde los cuerpos de los ascendidos eran preservados. Esta preservación de cadáveres se convirtió en un elemento central de las prácticas del culto. A diferencia de la mayoría de los grupos religiosos que reverentemente entierran a sus muertos, los Ravencroft mantuvieron los cuerpos de sus víctimas en varios estados de preservación. Algunos fueron parcialmente momificados, usando técnicas que el diácono Silas supuestamente había aprendido de textos médicos. Otros fueron reducidos a esqueletos limpios a través de métodos que los investigadores más tarde lucharían por reconstruir. Estos restos fueron arreglados en elaborados tableaux a través de la cámara de santos, puestos en posiciones de oración o éxtasis, a veces articulados con alambre para mantener su postura. Elizabeth Carver, quien se unió a la iglesia en 1832 y eventualmente escapó en 1844, proporcionó algunos de los relatos más detallados de estas cámaras. El olor fue lo primero que te golpeaba, relató a investigadores federales. No el hedor de la descomposición como uno podría esperar, sino el aroma abrumador de químicos, trementina, alcohol y algo más dulce que no podía identificar. Los hermanos afirmaban que era el perfume de la santidad, pero más tarde aprendí que eran sustancias usadas en el embalsamamiento. Carver describió cómo los nuevos miembros eran gradualmente introducidos a la existencia de estas cámaras, primero escuchando sobre ellas como espacios simbólicos, luego siendo permitido acceso limitado a las áreas menos perturbadoras y finalmente, para aquellos considerados más leales, siendo permitido presenciar o incluso participar en los rituales conducidos dentro de ellas. Era una seducción cuidadosa, explicó. Para el tiempo que veías la cámara de santos, con sus docenas de cadáveres arreglados como alguna congregación grotesca, había sido tan completamente adoctrinada que parecía hermoso en lugar de horrible. Recuerdo llorar con lo que pensé era éxtasis religioso la primera vez que me permitieron entrar. Ahora esas lágrimas me avergüenzan más allá de las palabras. La frecuencia de las elevaciones aumentó gradualmente a lo largo de los años. En 1830, según registros de la iglesia más tarde incautados como evidencia, hubo solo 2 tales ceremonias, resultando en 5 muertes. Para 1835, el número había subido a eventos trimestrales, cada uno reclamando de 2 a 4 vidas, y para 1840, las elevaciones mensuales se habían convertido en la norma, con ceremonias especiales en solsticios y equinoccios, a menudo tomando números más grandes de víctimas. Los Ravencroft se volvieron selectivos al elegir candidatos para elevación. Inicialmente favorecían a aquellos sin conexiones familiares cercanas, viudas
huérfanos y vagabundos que no serían extrañados. Más tarde, mientras su confianza crecía, comenzaron a seleccionar de familias devotas dentro de la congregación, enmarcando la selección como el honor más alto que una familia podía recibir. Dar un hijo al Espíritu se consideraba la expresión última de fe. Carver recordó: los padres competirían por esta bendición, ofreciendo a sus hijos e hijas con un fervor que me parece inimaginable ahora. Mientras los hermanos mantenían sus roles distintos, el anciano Ezra como la voz autoritaria, el diácono Silas como el teólogo académico y el profeta Caleb como el conducto místico a lo divino, su dinámica privada cambió con el tiempo. Según relatos de antiguos miembros del círculo interno, la influencia de Caleb creció mientras sus visiones dirigían cada vez más aspectos de la vida de la Iglesia. Para 1840, era Caleb quien seleccionaba todos los candidatos para elevación y determinaba los rituales específicos a usar en cada caso. Su estado mental parece haber deteriorado significativamente durante este período. Entradas de diario atribuidas a él, recuperadas de un compartimento oculto en sus cuartos privados, revelan escritos cada vez más incoherentes, intercalados con dibujos anatómicos detallados. Una entrada de 1842 lee: el Espíritu ha revelado que las almas residen no meramente en el corazón o mente, como comúnmente se piensa, sino que están distribuidas a través del cuerpo en nodos específicos. Cada elevación me permite mapear estos puntos sagrados más precisamente. Pronto tendré la anatomía divina completa. Mientras la membresía de la Iglesia creció a casi 300 para 1845, los Ravencraftoft enfrentaron el desafío práctico de disponer de evidencia de su número creciente de elevaciones. Esto llevó a una de sus innovaciones más macabras: la venta de restos humanos a escuelas de medicina. A mediados del siglo XIX, los colegios médicos luchaban para obtener cadáveres para estudio anatómico. Las fuentes legales eran limitadas, principalmente a criminales ejecutados, dejando un suministro insuficiente para la enseñanza. Esto creó un mercado negro para cuerpos, con hombres de resurrección ilegalmente exhumando a los recientemente enterrados o reclamando cuerpos no reclamados de casas de pobres. El diácono Silas, cuyos estudios académicos le habían dado conexiones en círculos académicos, estableció relaciones con agentes que suministraban escuelas médicas en Albany, Nueva York y tan lejos como Filadelfia. Los registros de la Iglesia indican que entre 1840 y 1845, al menos 67 recipientes fueron donados al avance de la ciencia médica, un eufemismo para la venta de cuerpos de víctimas de asesinato. Este aspecto comercial sirvió múltiples propósitos para los Ravencraftoft. Disponía de evidencia, generaba ingresos significativos para la Iglesia y proporcionaba al diácono Silas acceso a conocimiento médico que incorporó en las prácticas del culto. De estas transacciones, aprendió técnicas de preservación mejoradas y métodos más eficientes de causar dolor sin dejar marcas externas, conocimiento que haría las atrocidades posteriores de la Iglesia aún más sofisticadas. Para 1845, la Iglesia del Espíritu Puro había evolucionado de un grupo religioso marginal a algo sin precedentes: un sistema autosostenible de adoctrinamiento, asesinato ritual y ganancia disfrazado como avance espiritual. Los hermanos habían creado lo que un investigador federal más tarde llamaría una máquina perfecta par Jael-Mal, operando a plena vista bajo la protección de la libertad religiosa. Sin embargo, a pesar de su cuidadoso manejo de las apariencias, los rumores comenzaron a extenderse. El número absoluto de personas que se habían unido a la Iglesia solo para desaparecer de la vida pública planteó preguntas. Los antiguos miembros que habían huido rara vez hablaban abiertamente sobre sus experiencias, temiendo ya sea incredulidad o represalias. Pero sus expresiones atormentadas y renuencia a discutir su tiempo con los Ravencroft alimentaron sospechas locales. Fueron estos murmullos crecientes, combinados con un descubrimiento inesperado por un inspector postal investigando irregularidades financieras,
lo que eventualmente atraería atención oficial al horror silencioso que se desarrollaba en Ravenwood. Pero ese ajuste de cuentas aún yacía años en el futuro. Por ahora, la Iglesia del Espíritu Puro continuó su trabajo oscuro, su verdadera naturaleza oculta bajo capas de respetabilidad religiosa y la devoción ferviente de seguidores que habían sido enseñados a ver el asesinato como la forma más alta de adoración. Antes de continuar con la historia de la Iglesia del Espíritu Puro, si estás disfrutando este oscuro cuento de horror religioso en el pasado de América, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a traer más de estas pesadillas históricas olvidadas a la luz. Ahora regresemos al mundo retorcido de los hermanos Ravenscraft Toft. La cara pública de la Iglesia del Espíritu Puro alcanzó su cenit durante finales de la década de 1840. Para el mundo exterior, los hermanos Ravenscraft Toft parecían ser líderes religiosos exitosos cabalgando la ola del segundo gran despertar. Su complejo se había expandido para incluir no solo el edificio principal de la iglesia y las cámaras subterráneas, sino también dormitorios para miembros solteros, hogares modestos para familias, talleres donde se producían bienes de la iglesia e incluso una pequeña escuela para los hijos de los seguidores. Los visitantes a Ravenwood a menudo comentaban sobre la prosperidad y orden de la comunidad de la iglesia. Los Ravenscraft Toft tenían particular cuidado sobre a quién permitían en su propiedad, generalmente limitando el acceso a conversos potenciales que habían sido cuidadosamente evaluados, o a figuras comunitarias respetadas que deseaban impresionar. Durante estas visitas sancionadas, lo que los forasteros veían era una comunidad religiosa industriosa, donde los miembros trabajaban juntos, oraban juntos y se apoyaban unos a otros. Lo que permanecía invisible era la red de control psicológico, los rituales nocturnos en las cámaras subterráneas y el número constantemente creciente de elevaciones. También oculta estaba la riqueza creciente de los hermanos Ravenscraft Toft, acumulada a través de donaciones de seguidores, la venta de restos humanos a escuelas médicas y varios negocios operados bajo auspicios de la iglesia, pero beneficiando principalmente a los hermanos. El primer hilo significativo que eventualmente desenredaría su fachada cuidadosamente construida apareció en 1847, cuando James Thornhill, un inspector postal investigando irregularidades financieras en varias comunidades del norte del estado de Nueva York, notó patrones inusuales en transacciones bancarias conectadas a la Iglesia del Espíritu Puro. Grandes sumas depositadas a intervalos irregulares, siempre en efectivo, notó Thornhill en su reporte oficial, cantidades consistentes con depósitos institucionales en lugar de bancarios individuales, transferencias a colegios médicos en Albany, Filadelfia y Baltimore, con notaciones vagas respecto a donaciones de investigación. La investigación de Thornhill podría haber permanecido enfocada únicamente en potenciales impropiedades financieras si no hubiera encontrado a Martha Simmons, una antigua miembro de la iglesia que había huido de la comunidad después de resenciar la elevación de su hermana en 1846. Inicialmente reacia a hablar sobre sus experiencias, Simmons eventualmente proporcionó a Thornhill el primer testimonio oficial sobre la verdadera naturaleza de las actividades de los Ravenscraft Toft. Habló de rituales que involucraban tortura, de cuerpos mantenidos en cámaras subterráneas, de niños siendo seleccionados para bendiciones especiales y nunca vueltos a ver. Thornhill escribió, afirmaciones tan extraordinarias que las habría desechado como los delirios de una mente perturbada, si no hubieran alineado tan perfectamente con las irregularidades financieras que ya había documentado. Thornhill llevó sus preocupaciones a sus superiores, pero la respuesta fue tibia en el mejor de los casos. La libertad religiosa estaba fuertemente protegida y las acusaciones contra una iglesia requerían evidencia extraordinaria. Sin permiso para perseguir una investigación oficial, Thornhill continuó reuniendo información privadamente,
creando una red de contactos alrededor de Ravenwood que podían reportar sobre las actividades de la iglesia. Uno de tales contactos fue el Dr. William Garrett, un médico en Albany, que se había vuelto sospechoso sobre la condición de cadáveres que examinaba, que supuestamente venían de la Iglesia del Espíritu Puro. La práctica estándar era recibir cuerpos de los fallecidos que habían donado sus restos a la ciencia médica, Garrett más tarde testificó. Pero estos especímenes mostraban signos de trauma sistemático ante mortem, heridas sostenidas antes de la muerte que habían sanado parcialmente, y la manera de muerte misma era consistente a través de múltiples cuerpos, evidencia de asfixia combinada con estrés físico extremo. En 1850, Garrett secretamente contactó a Thornhill, proporcionando reportes médicos detallados sobre 7 cuerpos que había examinado. Estos documentos proporcionaron la primera evidencia científica de que algo siniestro estaba ocurriendo en la Iglesia del Espíritu Puro. Aún así, las autoridades permanecían renuentes a actuar contra una organización religiosa sin prueba irrefutable de actividad criminal. El avance vino de una fuente inesperada. En la primavera de 1851, el estado mental del profeta Caleb Ravencroft, que había estado deteriorándose por años, alcanzó un punto de crisis. Según relatos de miembros de la iglesia que más tarde testificaron, comenzó a experimentar episodios violentos donde deliraría sobre espíritus emergiendo de las paredes y la anatomía divina volviéndose visible en el aire. Durante servicios de la iglesia, sus pronunciamientos proféticos se volvieron cada vez más bizarros y aterradores, incluso para los seguidores más devotos. El anciano Ezra y el diácono Silas intentaron manejar la situación limitando las apariciones públicas del profeta Caleb, explicando sus ausencias como períodos de comunión intensa con el Espíritu. En privado, sin embargo, lo confinaron a una habitación especialmente construida en los alcances más lejanos de las cámaras subterráneas, donde sus gritos no serían escuchados sobre el suelo. Este confinamiento podría haber contenido el problema inmediato si el profeta Caleb no hubiera escapado durante un lapso momentáneo en la supervisión. En la noche del 17 de junio de 1851, de alguna manera se liberó de sus ataduras e hizo su camino a través de las catacumbas para emerger en los bosques, más allá de la propiedad de la iglesia. Lo que siguió fue descrito en el Albany Evening Journal como una escena de locura pública sin precedentes en la historia de la región. Desnudo y cubierto de heridas autoinfligidas, el profeta Caleb apareció en la plaza del pueblo de Ravenwood durante una reunión comunitaria, celebrando la siembra de verano. Ante una multitud de espectadores horrorizados, se proclamó el recipiente viviente del Espíritu Puro y comenzó a describir en detalle explícito los rituales conducidos bajo la iglesia. La sangre de los purificados fortalece nuestra conexión con lo divino, supuestamente gritó. 271 recipientes han sido vaciados y el Espíritu me ha llenado con su esencia. Las cámaras de abajo guardan los restos sagrados de los elevados, y pronto todos ustedes se les unirán en sufrimiento glorioso. Las autoridades locales detuvieron al profeta Caleb, inicialmente creyendo que era simplemente un lunático peligroso. Cuando se identificó como uno de los hermanos Ravencroft, sin embargo, sus delirios tomaron nueva significancia. Thornhill, quien había cultivado relaciones con varios oficiales locales, fue notificado inmediatamente. Llegó a Ravenwood al día siguiente para entrevistar al profeta Caleb. Lo que encontró fue un hombre en las etapas finales del colapso psicológico completo. El profeta Caleb alternaba entre períodos de silencio catatónico y confesión frenética, durante la cual proporcionó detalles sobre las actividades de la iglesia que corroboraron testimonios anteriores de miembros escapados. Más significativamente, dibujó mapas detallados de las cámaras subterráneas, incluyendo ubicaciones de entradas ocultas y la cámara de santos, donde los restos de las víctimas eran mantenidos. Armado con esta nueva evidencia y el testimonio de primera mano del profeta Caleb, Thornhill finalmente aseguró autorización para una investigación oficial.
Sin embargo, la noticia de la detención del profeta Caleb y el subsecuente interrogatorio llegó al anciano Ezra y al diácono Silas antes de que las autoridades pudieran organizar una búsqueda apropiada del terre, no de la iglesia. Lo que sucedió después demostró la eficiencia despiadada de los hermanos en el manejo de crisis. Dentro de horas de enterarse de la detención del profeta Caleb, iniciaron lo que los registros de la iglesia más tarde revelaron era un plan de contingencia llamado la llama purificadora. Miembros del círculo interno fueron despachados para remover la evidencia más incriminatoria de las cámaras subterráneas, particularmente registros financieros y los cuerpos más recientemente fallecidos. Luego, en un movimiento que mostró tanto desesperación como astucia calculada, orquestaron un incendio controlado en el edificio principal de la iglesia. El fuego fue cuidadosamente iniciado para destruir áreas específicas mientras dejaba otras intactas, creando la apariencia de un trágico accidente en lugar de destrucción deliberada de evidencia. Para el tiempo que las autoridades llegaron con una orden de cateo, el 19 de junio de 1851, encontraron el edificio de la iglesia parcialmente quemado y la congregación comprometida en esfuerzos de recuperación. El anciano Ezra saludó a los oficiales con cooperación aparente, expresando shock por el colapso mental de su hermano y ofreciendo acceso completo a la propiedad. «Parece que Dios nos ha probado doblemente», supuestamente dijo a los investigadores. «Primero con la aflicción de la mente de mi amado hermano y ahora con este terrible fuego. Pero reconstruiremos, como la fe siempre debe levantarse de las cenizas». La investigación que siguió se vio obstaculizada no solo por el daño del fuego, sino por la preparación meticulosa del hermano. La entrada al sistema de túneles principal había colapsado en el incendio, dificultando el acceso. Cuando la excavación finalmente reveló las cámaras subterráneas, los investigadores las encontraron parcialmente inundadas, resultado del agua desviada deliberadamente de un arroyo cercano. Muchas habitaciones habían sido vaciadas de su contenido, con evidencia de remoción apresurada. Sin embargo, quedó suficiente para confirmar los aspectos más perturbadores de la confesión del profeta Caleb. En cámaras que habían escapado tanto del fuego como de las inundaciones, los investigadores descubrieron restricciones especializadas, herramientas modificadas para tortura y compuestos químicos utilizados en embalsamamiento. Lo más condenatorio fue la Cámara de los Santos, donde a pesar de los esfuerzos por eliminar evidencia, se encontraron docenas de restos humanos en varios estados de preservación. La escena desafía una descripción adecuada, escribió el investigador federal Daniel Blackwood en su informe oficial. Restos esqueléticos dispuestos en poses de súplica, cadáveres parcialmente preservados, sentados como si participaran en alguna congregación macabra, y lo más perturbador, pequeñas cámaras conteniendo los restos de niños posicionados como si estuvieran jugando, pero mostrando clara evidencia de muertes violentas. El descubrimiento conmocionó incluso a investigadores experimentados. Los relatos periodísticos, aunque fuertemente censurados debido a las sensibilidades victorianas, transmitieron suficientes detalles para crear horror generalizado. El titular del Albany Evening Journal del 25 de junio de 1851 decía simplemente: «Casa de adoración revelada como casa de carnicería, hermanos acusados de actos indecibles en nombre de la religión». Mientras las autoridades trabajaban para identificar los restos y determinar el alcance completo de los crímenes de los Ravencroft, el anciano Ezra y el diácono Silas mantuvieron su inocencia. Afirmaron que el profeta Caleb había conducido sus actividades en secreto, sin su conocimiento o aprobación, y expresaron shock y consternación por los descubrimientos. Dada su cuidadosa compartimentación de las operaciones de la Iglesia, esta defensa podría haber tenido cierto peso si no hubiera sido por una pieza final de evidencia condenatoria. En un compartimento oculto bajo los cuartos personales del diácono Silas, los investigadores descubrieron un libro de contabilidad encuadernado en cuero
que documentaba cada elevación desde 1829 hasta 1851. El libro, escrito con la escritura distintiva del diácono Silas, contenía nombres, fechas, descripciones de métodos utilizados y notaciones sobre la disposición de los restos, incluyendo aquellos vendidos a instituciones médicas. Lo más incriminatorio fueron las entradas que específicamente atribuían dirección y participación a los 3 hermanos, con mención especial del papel del anciano Ezra en seleccionar candidatos para elevación. Este libro de contabilidad, combinado con testimonios de antiguos miembros y la confesión del profeta Caleb, proporcionó evidencia abrumadora de la culpabilidad de los hermanos. El 3 de julio de 1851, el anciano Ezra y el diácono Silas Ravencroft fueron arrestados bajo múltiples cargos de asesinato, fraude y profanación de restos humanos. El caso contra los hermanos Ravencroft se convertiría en uno de los juicios más sensacionales de mediados del siglo XIX. Aunque gran parte de la evidencia más perturbadora fue mantenida fuera de la vista pública por autoridades preocupadas por su impacto potencial en la moralidad pública y las sensibilidades religiosas, la investigación continuó descubriendo nuevos horrores, expandiéndose mucho más allá de los eventos en la iglesia misma, para incluir las actividades anteriores de los hermanos y toda la red de sus operaciones. Pero incluso mientras el proceso legal avanzaba, los secretos más oscuros de la Iglesia del Espíritu Puro permanecían ocultos, esperando ser descubiertos por aquellos que continuarían investigando mucho después de que los Ravencroft hubieran enfrentado la justicia. Mientras la investigación de la Iglesia del Espíritu Puro se profundizaba durante el verano de 1851, las autoridades se encontraron confrontando una empresa criminal mucho más extensa de lo que inicialmente se creía. Los hermanos Ravencroft habían creado no meramente un culto con prácticas aberrantes, sino un sistema intrincado que extendía tentáculos hacia múltiples aspectos de la sociedad americana: religiosa, médica y financiera. El anciano Ezra y el diácono Silas permanecían en custodia esperando juicio, mientras que el profeta Caleb había sido internado en el asilo estatal para lunáticos en Útica, considerado demasiado mentalmente inestable para ser juzgado. Sus seguidores, mientras tanto, se habían dispersado, algunos huyendo para evitar el procesamiento, otros permaneciendo en Ravenwood en un estado de shock e incredulidad, su visión completa del mundo destrozada por las revelaciones. El investigador federal, Daniel Blackwood, asignado para liderar el caso, estableció una oficina temporal en Ravenwood para coordinar la extensa investigación. Mientras juntaba evidencia de los registros de la iglesia, testimonios de testigos y exámenes forenses, surgió una línea de tiempo perturbadora que se extendía incluso antes de la llegada de los hermanos al norte del estado de Nueva York. Los Ravencroft no comenzaron sus crímenes en Ravenwood, escribió Blackwood en un informe confidencial a sus superiores en Washington. La evidencia sugiere actividades similares en al menos 3 ubicaciones previas, remontándose a 1817. En cada caso, establecieron una comunidad religiosa, reunieron seguidores vulnerables y partieron antes de que las autoridades se volvieran sospechosas. Lo que distingue a Ravenwood no es la naturaleza de sus actividades, sino su duración y escala. Los registros recuperados de una bóveda oculta bajo los cuartos del diácono Silas revelaron que los hermanos habían operado bajo diferentes nombres en Connecticut, Pensilvania y Ohio antes de establecerse en Nueva York. En Minot, cada ubicación habían refinado sus métodos, aprendiendo de errores y desarrollando el marco teológico que eventualmente se convertiría en la doctrina de la Iglesia del Espíritu Puro. Lo más perturbador fue la evidencia que sugería que los hermanos no habían actuado completamente solos. La correspondencia entre el diácono Silas y individuos en varios colegios médicos indicaba conocimiento, si no conciencia explícita, de la fuente ilícita de los especímenes siendo proporcionados. Una carta de un anatomista prominente de Filadelfia, fechada en 1844, elogiaba la calidad excepcional
y preparación única de los cuerpos recibidos de la Iglesia, notando que los sujetos muestran evidencia de estudio anatómico sistemático antes de la muerte, como si los cuerpos fueran preparados para nuestro trabajo mientras aún vivían. Esta revelación abrió una dimensión nueva y horrorizante al caso. Los Ravencroft no habían estado meramente matando a sus seguidores en nombre de la purificación religiosa. Habían estado conduciendo experimentos sistemáticos en sujetos vivos, documentando sus hallazgos y vendiendo tanto los cuerpos como su investigación a instituciones médicas. Los hermanos parecen haber estado conduciendo una forma de investigación fisiológica primitiva, declaró el doctor Samuel Prescott del Colegio Médico de Albany en su testimonio experto a los investigadores. Los patrones de lesión, los métodos de preservar tejido y las notas anatómicas detalladas sugieren un intento de estudiar respuestas humanas a varios estímulos, particularmente el dolor y sus efectos en los sistemas del cuerpo. En agosto de 1851, la investigación tomó un giro inesperado cuando un médico respetado de Boston se presentó con información que transformó la comprensión del caso. El doctor Jonathan Crane había sido estudiante en la Escuela Médica de Harvard en los 1820s, donde había encontrado brevemente a un conferencista visitante llamado Simon Ravenwood, que presentaba teorías controvertidas sobre respuestas al dolor y éxtasis religioso. Recuerdo haber sido perturbado por sus métodos y conclusiones, testificó el doctor Crane. Describía experimentos que parecían no éticos incluso por los estándares de ese tiempo y hablaba del dolor como una puerta hacia la experiencia trascendente. Lo había desestimado como un excéntrico médico, pero viendo los relatos periodísticos del caso Ravencroft, reconocí no solo las teorías, sino al hombre mismo de los bocetos publicados. Simon Ravenwood y Silas Ravencroft son indudablemente la misma persona. Esta conexión sugería que la doctrina religiosa de la Iglesia del Espíritu Puro no había sido meramente un medio para controlar seguidores o justificar asesinato, sino que el marco religioso había sido construido específicamente para facilitar experimentación humana sistemática. Los hermanos habían creado un sistema de creencias que no solo permitía, sino santificaba los mismos actos que servían a su investigación. Mientras los investigadores siguieron esta nueva línea de investigación, descubrieron una habitación oculta bajo los cuartos del diácono Silas que contenía cientos de cuadernos llenos de dibujos anatómicos detallados, protocolos experimentales y observaciones. Los diarios documentaban un programa de investigación grotesco que abarcaba décadas, con entradas volviéndose cada vez más científicas y menos religiosas en su lenguaje a medida que pasaba el tiempo. Sujeto 157 mantuvo conciencia durante 47 minutos después de la remoción de censurado. Leía una entrada particularmente perturbadora de 1848. El corazón continuó funcionando por 12 minutos más allá de la pérdida de conciencia. Patrones de vocalización consistentes con pruebas previas. Pérdida de sangre medida en aproximadamente 1.7 L. Los resultados apoyan la hipótesis sobre sostenibilidad de funciones vitales bajo condiciones extremas. Cuando esta evidencia fue presentada al anciano Ezra durante el interrogatorio, su fachada de devoción religiosa finalmente se resquebrajó. Según las transcripciones de la entrevista, se rió durante casi un minuto antes de hablar. «No entienden nada», reportadamente le dijo a Blackwood. «El espíritu tiene muchos nombres. Algunos lo llaman Dios, otros ciencia. Nosotros meramente buscamos conocimiento que otros eran demasiado débiles para perseguir. La elevación de nuestros seguidores fue genuina. Contribuyeron a un entendimiento que beneficiará a la humanidad por generaciones. Su sufrimiento tuvo propósito. Sus muertes tuvieron significado. El descubrimiento de los verdaderos motivos de los hermanos envió ondas de choque a través del establecimiento médico. Varios médicos prominentes y escuelas médicas que habían recibido especímenes o investigación de los Ravencroft se encontraron bajo escrutinio, forzando una conversación más amplia sobre estándares éticos en investigación y educación médica.
Mientras tanto, cuando se acercaba el otoño, los investigadores continuaron el trabajo siniestro de excavar los terrenos de la iglesia. Las estimaciones iniciales de víctimas habían estado basadas en la afirmación del profeta Caleb de 217 vasijas, pero a medida que progresó la excavación, se volvió claro que el número actual era significativamente más alto. Hemos identificado restos de al menos 276 individuos hasta ahora, reportó Blackwood en septiembre. Basado en el análisis del suelo y expansión estructural de las cámaras subterráneas, creemos que restos adicionales pueden ser encontrados bajo la propiedad adyacente. Los hermanos parecen haber estado haciendo túneles hacia afuera a medida que su operación se expandía. La investigación se complicó aún más por el descubrimiento de correspondencia, sugiriendo que no todas las víctimas habían sido miembros voluntarios de la iglesia. Cartas entre el anciano Ezra y varios asociados en pueblos cercanos indicaban un sistema para identificar y adquirir sujetos adecuados, predominantemente viajeros, inmigrantes y otros que no serían extrañados inmediatamente. El irlandés pelirrojo que pasó el jueves pasado sería una vasija excelente. Leía una de esas cartas de un miembro de la iglesia en una comunidad vecina. Sin familia, buscando trabajo, constitución fuerte. Lo he dirigido a Ravenwood con promesa de empleo en el molino. Espera su llegada para el próximo sábado. Esta evidencia transformó la comprensión del caso de uno de extremismo religioso, atacando seguidores voluntarios, a algo más cercano a secuestro organizado y asesinato tanto por ganancia como por investigación pseudocientífica. Las implicaciones eran perturbadoras, no solo por la escala de los crímenes de los hermanos, sino por la sugerencia de una red más amplia de complicidad. Justo cuando pensamos que habíamos visto todo, el horror en Ravenwood se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que pasa después. El avance que finalmente revelaría el alcance completo de la operación de los Ravencroft llegó en octubre de 1851, cuando los investigadores localizaron a Samuel Parsons, quien había servido como contador de la iglesia de 1835 a 1849, antes de ser reemplazado por un miembro más nuevo. Viviendo bajo un nombre falso en el oeste de Massachusetts, Parsons había huido de la iglesia después de descubrir el verdadero propósito de ciertas transacciones financieras. Creía que estaba manejando donaciones e intereses comerciales legítimos, testificó Parsons después de recibir inmunidad. Cuando descubrí entradas para preparación de especímenes y subvenciones de investigación que correspondían con desapariciones entre la congregación, comencé a mantener registros privados. Cuando el anciano Ezra descubrió mi libro de contabilidad separado, fui programado para consejería especial de oración. Un término que había aprendido significaba selección para elevación. Huí esa noche con solo la ropa en mi espalda. Parsons proporcionó a los investigadores información financiera detallada de memoria, incluyendo nombres de instituciones médicas que habían pagado por cuerpos e investigación, patrocinadores adinerados que habían financiado el trabajo de los hermanos creyendo que era investigación científica legítima, y miembros de la iglesia que habían asistido en varios aspectos de la operación. Más significativamente, reveló la existencia de una segunda instalación ubicada a casi 40 millas de Ravenwood, una casa de campo remota que los hermanos habían comprado a través de un intermediario en 1840. Según Parsons, esta ubicación era usada para investigación especial que se mantenía separada incluso del círculo interno de la iglesia. El anciano Ezra la llamaba el jardín, recordó Parsons. Solo él, el diácono Silas y 2 asistentes de confianza alguna vez fueron allí. Los suministros eran entregados mensualmente, equipo médico, químicos, restricciones especializadas, y ocasionalmente sujetos seleccionados eran transportados allí, siempre de noche. Ninguno jamás regresó.
Cuando las autoridades localizaron y registraron la casa de campo, lo que descubrieron excedió incluso los horrores encontrados bajo la iglesia. El edificio había sido convertido en una instalación de investigación sofisticada con habitaciones diseñadas para diferentes tipos de experimentos. Registros detallados indicaban que esta ubicación había sido usada principalmente para estudios a largo plazo, con sujetos mantenidos vivos por semanas o meses, mientras varios procedimientos eran realizados y documentados. Lo más perturbador fue la evidencia de que los hermanos habían estado particularmente interesados en los efectos de sus técnicas de purificación en niños. Un edificio separado en la propiedad contenía celdas pequeñas y equipo dimensionado para sujetos juveniles. Los registros indicaban que al menos 37 niños de edades entre 4 y 16 años habían sido mantenidos en la instalación entre 1840 y 1851. Este descubrimiento galvanizó la indignación pública como nada antes. Los periódicos, que habían sido relativamente contenidos en su cobertura, ahora publicaban detalles escabrosos, con el New York Tribune publicando el titular «Monstruos en forma humana, crímenes de los hermanos Ravencroft contra inocentes revelados». Demostraciones públicas demandaron justicia rápida y la presión política se montó para un procesamiento ejemplar. El anciano Ezra y el diácono Silas, quienes habían mantenido cierta compostura durante fases anteriores de la investigación, reportadamente mostraron signos de quebrarse bajo la evidencia acumulada. Los guardias de la prisión notaron que el anciano Ezra había comenzado a hablar con presencias invisibles en su celda, mientras que el diácono Silas intentó suicidarse después de ser confrontado con evidencia del jardín. Mientras 1851 llegaba a su fin, el caso contra los hermanos Ravencroft había crecido de un horror local a una sensación nacional. El juicio próximo prometía ser uno de los procedimientos criminales más significativos en la historia americana, con implicaciones no solo para los acusados, sino para la libertad religiosa, la ética médica y las capacidades oscuras que podrían esconderse detrás de fachadas respetables. Sin embargo, incluso mientras se preparaban para el juicio, el investigador Blackwood permanecía perturbado por preguntas persistentes. Las actividades de los hermanos abarcaban demasiados años y ubicaciones para haber pasado completamente desapercibidas. Sus conexiones con instituciones médicas y patrocinadores adinerados sugerían un nivel de protección que parecía implausible sin alguna forma de complicidad oficial, y la sofisticación de su operación indicaba recursos más allá de lo que las donaciones de la Iglesia solas podrían proporcionar. Estoy cada vez más convencido de que hemos descubierto meramente la porción visible de algo mucho más extenso, escribió Blackwood en su diario personal en diciembre de 1851. Los Ravencroft son indudablemente culpables de crímenes inconscientes, pero no puedo escapar la sospecha de que eran parte de una empresa más grande, una que puede continuar operando a pesar de su aprehensión. La pregunta que me persigue no es si la justicia será servida en este caso, sino si la verdad completa alguna vez saldrá a la luz. Sus preocupaciones resultarían proféticas de maneras que no podría haber anticipado, mientras el juicio del siglo se preparaba para comenzar en Albany en enero de 1852. El juicio del anciano Ezra y el diácono Silas Ravencroft comenzó el 12 de enero de 1852 en Albany, Nueva York, en medio de seguridad sin precedentes e interés público. La corte estaba rodeada diariamente por multitudes que numeraban en los miles, algunos viajando desde tan lejos como Boston y Filadelfia, para presenciar los procedimientos en lo que los periódicos habían denominado el juicio de los hermanos impíos. Dentro de la sala de la corte, la Fiscalía presentó un caso metódico que se desarrolló durante 6 semanas, con más de 100 testigos proporcionando testimonio sobre varios aspectos de los crímenes de los Ravencroft. Sobrevivientes de la Iglesia describieron la manipulación psicológica y adoctrinamiento gradual que los había llevado a aceptar rituales de purificación cada vez más extremos.
Expertos médicos detallaron sus exámenes de restos recuperados, confirmando patrones de tortura sistemática y experimentación. Registros financieros demostraron las ganancias de los hermanos por vender cuerpos e investigación. El testimonio más poderoso vino de las familias de las víctimas que describieron la transformación gradual de sus seres queridos bajo la influencia de los hermanos Terminand o con su desaparición o muerte, reportada bajo circunstancias sospechosas. Sarah Wilkinson, cuya hija Emma se había unido a la iglesia en 1847 a los 16 años y ascendió 6 meses después, habló de recibir cartas en la escritura de su hija que se volvieron cada vez más extrañas antes de detenerse completamente. La carta final decía que había sido seleccionada para una bendición especial y que yo debería regocijarme en su próxima elevación, testificó Wilkinson. Cuando viajé a Ravenwood para verla, el anciano Ezra me dijo que había sido transportada a su retiro para preparación espiritual y no recibiría visitantes. 3 semanas después, me informó que había ascendido al espíritu puro durante una ceremonia sagrada. No me permitieron ver su cuerpo, que afirmó había sido santificado y no podía dejar los terrenos de la iglesia. Durante los procedimientos, los comportamientos de los acusados divergieron dramáticamente. El diácono Silas parecía retraído, raramente haciendo contacto visual y hablando solo con sus abogados en susurros. El anciano Ezra, sin embargo, mantuvo una compostura inquietante, a menudo sonriendo durante el testimonio más condenatorio y ocasionalmente asintiendo como en aprobación de las descripciones de sus crímenes. Cuando la defensa finalmente presentó su caso a finales de febrero, su estrategia se volvió clara. No negarían las muertes, o incluso muchas de las prácticas descritas, sino que argumentarían que las actividades de la Iglesia del Espíritu Puro eran expresión religiosa protegida y que los miembros habían participado voluntariamente. La Constitución de estos Estados Unidos garantiza libertad de práctica religiosa, argumentó el abogado defensor William Hargrove. Las ceremonias de la Iglesia del Espíritu Puro, aunque quizás chocantes para las sensibilidades convencionales, fueron conducidas con el conocimiento completo y consentimiento de participantes que compartían la creencia de los Ravencroft en la purificación a través del sufrimiento. Esta defensa colapsó bajo el interrogatorio cruzado de antiguos miembros de la Iglesia que testificaron sobre coerción, engaño y la administración de sustancias ahora identificadas como conteniendo opio y otros compuestos que alteran la mente. El golpe final llegó cuando la Fiscalía presentó los registros del jardín, mostrando claramente que muchas víctimas habían sido secuestradas completamente en lugar de reclutadas como miembros de la Iglesia. El 2 de marzo de 1852, con el juicio moviéndose hacia su conclusión inevitable, el anciano Ezra hizo una petición que transformaría los procedimientos. Pidió testificar en su propia defensa contra el consejo fuerte de sus abogados. El juez, después de considerable deliberación, lo permitió. Lo que siguió fue quizás el testimonio de corte más escalofriante en la historia judicial americana. Por casi 4 horas, el anciano Ezra habló sin notas, entregando lo que equivalía a un sermón sobre sus creencias y prácticas. No negó los cargos ni expresó remordimiento, sino que en su lugar ofreció una filosofía coherente, sí terrificante, que combinaba misticismo religioso con racionalismo científico al servicio de lo que él llamaba la elevación de la humanidad a través del entendimiento sistemático de la trascendencia. La muerte viene a todos, le dijo a la sala de la corte atónita. Nosotros meramente le dimos propósito. Aquellos que ascendieron a través de nuestras ministraciones contribuyeron a conocimiento que finalmente beneficiará a toda la humanidad. Su sufrimiento fue temporal, su contribución eterna. Lo más perturbador fue su capacidad intelectual clara y la manera sistemática en que había construido un sistema de creencias para justificar atrocidad. Habló del dolor como la forma más pura de conciencia, de la muerte como meramente una transición de energía y de sus víctimas como participantes voluntarios en el más grande y
esfuerzo científico y espiritual de nuestra era. Cuando el fiscal James Sullivan preguntó sobre los niños encontrados en el jardín, la respuesta del anciano Ezra envió jadeos audibles a través de la sala de la corte. La vasija joven recibe el espíritu más puramente, dijo. Sus observaciones fueron más valiosas precisamente porque no estaban nubladas por preconcepciones. Los honramos, permitiendo que su sufrimiento iluminara caminos que otros temen caminar. Ante esta declaración, un hombre en la galería, después identificado como Harold Winters, cuyo hijo había desaparecido después de asistir a un servicio de la iglesia en 1847, se precipitó hacia el estrado de testigos con un cuchillo oculto. Fue restringido por oficiales de la corte antes de alcanzar al anciano Ezra, quien no se había inmutado o intentado moverse. «Ven», comentó el anciano Ezra, calmadamente después de que Winters había sido removido. Incluso ahora, la mera sugerencia de verdad provoca violencia de aquellos demasiado limitados para comprenderla. Esta siempre ha sido la respuesta a aquellos que empujan más allá de fronteras convencionales de conocimiento y creencia. Después del testimonio del anciano Ezra, el diácono Silas declinó tomar el estrado. Su abogado ofreció solo una declaración breve, sugiriendo que su cliente había estado bajo la influencia de su hermano y pidiendo clemencia en esos términos. Los argumentos de cierre de la fiscalía enfatizaron la naturaleza calculada de los crímenes de los hermanos, el sufrimiento de sus víctimas y la traición tanto de la fe religiosa como del principio científico que representaban sus acciones. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos para ambos acusados. El 10 de marzo de 1852, el juez William Blackwood sentenció a los hermanos Ravencroft a muerte por ahorcamiento, declarando que sus crímenes eran una ofensa contra Dios, la humanidad y la fundación moral sobre la cual descansa la sociedad civilizada. La ejecución fue programada para el 15 de abril, pero los eventos tomarían un giro inesperado en las semanas que intervinieron. El profeta Caleb, quien había estado confinado al asilo en Útica, murió bajo circunstancias misteriosas el 20 de marzo. Los informes oficiales declararon que había sucumbido a agotamiento nervioso, pero los rumores sugerían suicidio o asesinato por asistentes que habían aprendido de su conexión con el caso notorio. Más significativamente, en la noche del 7 de abril, un incendio estalló en la cárcel de Albany donde estaban siendo mantenidos los hermanos Ravencroft. Para cuando el fuego fue controlado, 3 reclusos y 2 guardias habían muerto por inhalación de humo. Los informes iniciales indicaron que el diácono Silas estaba entre los muertos, su cuerpo identificado por anillos distintivos que llevaba. El anciano Ezra, sin embargo, no fue encontrado ni entre los muertos ni los sobrevivientes. La cacería que siguió fue la más grande en la historia del estado de Nueva York hasta ese punto. Las autoridades federales se unieron a la aplicación de la ley local en buscar al prisionero escapado, con carteles de "Se busca" distribuidos por todo el noreste. Avistamientos reportados llegaron desde tan lejos como Chicago y Montreal, pero ninguno llevó a captura. Mientras pasaron las semanas sin éxito, emergieron preguntas perturbadoras sobre las circunstancias del incendio de la cárcel y la muerte del diácono Silas. La identificación oficial había sido hecha apresuradamente, basada principalmente en efectos personales, en lugar de reconocimiento claro del cuerpo gravemente quemado. Algunos investigadores, incluyendo Blackwood, cuestionaron si cualquiera de los hermanos había realmente muerto en el incendio. El tiempo y naturaleza del incidente sugiere planificación y asistencia externa, escribió Blackwood en un informe confidencial. La posibilidad debe ser considerada de que ambos hermanos escaparon, con un cadáver mal identificado como el diácono Silas, mientras otro prisionero permanece sin contabilizar en la confusión. Esta teoría ganó credibilidad cuando los investigadores descubrieron que una suma sustancial, casi $30,000, había sido retirada de una cuenta bancaria conectada con la iglesia solo 2 días antes del incendio, por un individuo que coincidía con la descripción
de Jacob Thornton, uno de los seguidores más devotos de los hermanos que había desaparecido después de su arresto. El desarrollo más perturbador llegó en junio de 1852, cuando un médico en Baltimore fue encontrado asesinado en su hogar bajo circunstancias bizarras. El doctor Edward Mitchell había sido uno de los profesionales médicos implicados en recibir especímenes de la Iglesia del Espíritu Puro, aunque había cooperado con las autoridades y evitado procesamiento. Su cuerpo fue descubierto posicionado de manera idéntica a las víctimas elevadas de la Iglesia, con una nota clavada a su pecho que decía simplemente: «El Espíritu ve todo lo que traiciona su trabajo». Este asesinato, seguido por asesinatos similares de otros 2 médicos con conexiones al caso durante el año siguiente, sugería que los hermanos o sus seguidores estaban sistemáticamente eliminando a aquellos que habían asistido a la investigación. Cada víctima fue encontrada arreglada en la misma postura ritual, cada una con una nota similar, creando una ola de miedo entre aquellos que habían estado involucrados en el caso. Para 1854, la investigación activa había sido reducida, con el anciano Ezra presumido de haber huido del país. Reportes ocasionales de grupos religiosos con prácticas reminiscentes de la Iglesia del Espíritu Puro emergieron de lugares tan distantes como Nueva Orleans, St. Louis y San Francisco, pero ninguno llevó a la recaptura del predicador infame, Blackwood, quien había sido reasignado a otros casos pero continuó investigando a los Ravencroft privadamente. Se convenció de que el anciano Ezra no había meramente escapado, sino que había reconstituido su operación en alguna nueva ubicación, quizás con la asistencia de una red de seguidores más extensa de lo que inicialmente se creía. El caso Ravencroft representa no el fin de una empresa criminal, sino meramente su exposición, escribió en su informe final antes de retirarse en 1860. La combinación de fervor religioso, curiosidad científica sin restricción moral y la promesa de conocimiento trascendente crea un atractivo poderoso que no murió con nuestro procesamiento de 2 de sus practicantes. Temo que hemos meramente conducido esta oscuridad más profundamente hacia las sombras donde continúa su trabajo más allá de nuestra vista. Su evaluación resultaría profética. En las décadas que siguieron, reportes dispersos emergerían de grupos religiosos con similitudes sorprendentes a la Iglesia del Espíritu Puro, apareciendo brevemente antes de desaparecer otra vez, a menudo dejando desapariciones inexplicadas en su estela. Ninguno fue directamente vinculado al anciano Ezra Ravencroft. Sin embargo, el patrón sugería que su influencia vivía. El incidente más significativo de este tipo ocurrió en 1862, una década después del caso original, cuando una pequeña iglesia llamándose el Santuario del Entendimiento Divino fue descubierta abandonada cerca de la frontera de Massachusetts-Vermont. Las autoridades locales, investigando reportes de ruidos extraños y luces, encontraron un edificio vacío con un sótano oculto conteniendo evidencia de actividades rituales recientes consistentes con las prácticas de los Ravencroft. Lo más perturbador fue un diario recuperado del sitio, escrito en una escritura que expertos después confirmarían coincidía con la escritura conocida del anciano Ezra. La entrada final, fechada solo 3 días antes del descubrimiento, decía: «El trabajo continúa como debe. Cada vasija contribuye al entendimiento. Cada elevación acerca la revelación final. 100 años a partir de ahora, cuando la verdad completa emerja, todos reconocerán nuestro sacrificio como la fundación de una nueva era de entendimiento. El Espíritu es paciente. También deben serlo sus siervos». Si esto representaba el testamento final del anciano Ezra, o meramente otra desaparición antes de resurgir en otro lugar, permanece desconocido. Ningún avistamiento confirmado de él fue jamás registrado después del incendio de la cárcel de Albany, dejando su destino final como uno de los grandes misterios sin resolver de la historia criminal americana. La investigación oficial de la Iglesia del Espíritu Puro y los hermanos Ravencroft concluyó formalmente en 1862 con el descubrimiento del Santuario del Entendimiento Divino abandonado
y el diario atribuido al anciano Ezra. Las autoridades federales, extendidas por las demandas de la guerra civil, clasificaron el caso como resuelto a pesar de la falta de certeza sobre el destino del anciano Ezra. La evidencia física tanto de Ravenwood como de los sitios subsecuentes vinculados a los hermanos fue consolidada en un archivo especial dentro del Departamento de Justicia, accesible solo a oficiales con autorización específica. Esta colección, incluyendo diarios, implementos rituales, registros financieros y dibujos anatómicos, permaneció en gran parte sin examinar por décadas, un testamento a la incomodidad del gobierno con el legado de los hermanos. En las comunidades afectadas por los Ravencroft, el proceso de sanación y reconciliación procedió lentamente. Ravenwood mismo nunca se recuperó completamente de su asociación con el caso notorio. La propiedad de la iglesia fue confiscada por el Estado, los edificios demolidos y la tierra dejada vacante. Muchos residentes se reubicaron en lugar de vivir con el estigma de conexión con lo que los periódicos habían llamado la Casa Americana del Horror. Aquellos que habían perdido miembros de la familia a las elevaciones de los hermanos formaron una sociedad de apoyo que eventualmente se expandió para incluir sobrevivientes de experiencias similares en otros lugares. Este grupo, inicialmente llamado la Asamblea de Reconciliación y después conocido simplemente como la Asamblea, se dedicó a identificar y exponer prácticas religiosas que cruzan la línea hacia la explotación o abuso. El impacto más profundo y duradero del caso Ravencroft, sin embargo, emergió en el campo de la ética médica. La revelación de que instituciones médicas respetadas habían beneficiado consciente o inconscientemente de los crímenes de los hermanos provocó la primera conversación nacional seria sobre la fuente de cadáveres para educación médica y las fronteras éticas de la investigación. En 1855, la Asociación Médica Americana adoptó su primer código formal de ética sobre especímenes anatómicos, requiriendo documentación de adquisición legal para todos los cuerpos usados en enseñanza o investigación. Esto fue seguido en 1858 por legislación en varios estados, estableciendo regulación más estricta de escuelas médicas e instalaciones de investigación anatómica. El doctor William Harrison, quien había sido instrumental en traer las conexiones de los Ravencroft con instituciones médicas a la luz, se convirtió en un defensor líder de la reforma ética. Su tratado de 1860 sobre el imperativo moral en la investigación científica abordó directamente el caso Ravencroft, argumentando que el conocimiento obtenido a través de la crueldad está él mismo corrompido en su fuente, y que la ciencia divorciada de la brújula moral de la humanidad inevitablemente lleva a atrocidad disfrazada como progreso. La fusión de los hermanos de doctrina religiosa e investigación pseudocientífica había expuesto vulnerabilidades en la intersección de fe, ciencia y autoridad. Vulnerabilidades con las que la sociedad americana continuaría luchando mucho después de que los detalles específicos de sus crímenes se hubieran desvanecido de la memoria pública. Durante la segunda mitad del siglo XIX, persistieron rumores sobre la supervivencia del anciano Ezra y actividades continuas. Avistamientos reportados lo ubicaron en lugares que iban desde campamentos de minería de oro de California hasta sociedades espirituales de Nueva Orleans y conferencias médicas europeas. Aunque ninguno fue confirmado, la persistencia de estos relatos reflejaba la impresión profunda que su marca particular de malevolencia carismática había dejado en la conciencia americana. Más concreta fue la evidencia de la influencia continua de los hermanos a través de seguidores que habían escapado al procesamiento. Entre 1865 y 1890, las autoridades identificaron al menos 7 pequeños grupos religiosos en diferentes partes del país que incorporaban elementos de las doctrinas y prácticas de la Iglesia del Espíritu Puro. Aunque ninguno alcanzó la escala o extremidad del original, su existencia sugería que las ideas de los hermanos habían echado raíces más allá de su control directo. El grupo más significativo de este tipo fue descubierto en 1879
en el Missouri rural, donde un predicador carismático, llamándose Hermano Elías, había establecido una pequeña comunidad centrada en el concepto de trascendencia a través de tribulación. Cuando las autoridades locales investigaron reportes de actividades preocupantes, encontraron implementos rituales y diarios que referenciaban directamente las enseñanzas de los Ravencroft. El hermano Elías, después identificado como Thomas Whitfield, un antiguo miembro del círculo interno de la Iglesia del Espíritu Puro, se quitó la vida en lugar de enfrentar arresto. El capítulo final confirmado de la saga Ravencroft llegó en 1899, cuando una colección de papeles fue donada anónimamente a la biblioteca de la Escuela Médica de Harvard. Los materiales, contenidos en una caja de hierro cerrada, incluían diarios extensos, dibujos anatómicos y notas experimentales que abarcaban desde 1852 hasta 1898, el año que precedió a la donación. El análisis de escritura confirmó que las entradas más recientes estaban en la mano del anciano Ezra, aunque mostrando signos de edad avanzada. La entrada final, fechada el 31 de diciembre de 1898, decía: «Mientras el siglo llega a su fin, también termina mi trabajo en esta vasija. La edad finalmente ha logrado lo que la ley no pudo. Voy ahora a unirme al Espíritu Puro, contento sabiendo que las semillas que plantamos han echado raíces y florecerán de maneras que solo podríamos imaginar. La próxima generación de buscadores construirá sobre nuestra fundación, encontrando nuevos métodos para el gran trabajo de trascendencia. El sufrimiento fue necesario, el conocimiento permanece, el espíritu continúa». Si esto representaba el testamento final genuino del anciano Ezra o una broma elaborada, nunca ha sido definitivamente establecido. Si auténtico, indicaría que había sobrevivido hasta los 115 años, una longevidad improbable aunque no imposible. Más significativo que la cuestión de autoría, sin embargo, fue el hecho de que los diarios contenían protocolos experimentales detallados y observaciones que parecían haber influenciado cierta investigación médica legítima a principios del siglo XX, sugiriendo que elementos del trabajo de los hermanos habían efectivamente infiltrado la ciencia mainstream a pesar de sus métodos horríficos. Los oficiales de Harvard, al reconocer la naturaleza de los materiales, inmediatamente los sellaron del acceso público. En 1902, después de consulta con autoridades federales, la colección fue transferida a un archivo gubernamental asegurado, donde permaneció clasificada hasta 1972, cuando se otorgó acceso limitado a académicos investigando la historia de la ética médica. El sitio de la Iglesia del Espíritu Puro original en Ravenwood permaneció vacante hasta 1923, cuando el Estado de Nueva York lo designó como área restringida, cercando la propiedad y colocando advertencias contra el allanamiento. Las leyendas locales afirmaban que el terreno estaba maldito, con historias de luces extrañas, sonidos inexplicables y sentimientos de terror abrumador reportados por aquellos que se aventuraron demasiado cerca del perímetro. En 1967, un equipo de la Universidad Estatal de Nueva York condujo el primer estudio arqueológico del sitio, usando técnicas entonces modernas para examinar áreas que habían sido inaccesibles durante la investigación original. Sus descubrimientos incluyeron restos humanos adicionales en porciones previamente no excavadas del sistema de túneles, llevando el conteo estimado de víctimas a más de 400, significativamente más alto que los 276 documentados en el registro oficial. Lo más perturbador fue el descubrimiento de una cámara sellada conteniendo documentos notablemente bien preservados que parecían delinear planes para expansión más allá de Ravenwood. Estos materiales sugerían que la Iglesia del Espíritu Puro había sido pretendida como meramente el primer nodo en una red de operaciones similares por todos los Estados Unidos y potencialmente en el extranjero, una visión que el anciano Ezra pudo haber continuado persiguiendo después de su escape. Hoy, más de 160 años después de que el reino de terror de los Ravencroft fue expuesto, su legado persiste en múltiples dominios.
en estudios religiosos representan un ejemplo extremo de cómo el liderazgo carismático, la normalización incremental del comportamiento desviado y el deseo humano de significado trascendente pueden combinarse para permitir atrocidad. En ética médica, su caso continúa siendo citado como un ejemplo fundamental de la necesidad de fronteras morales en la investigación científica. En psicología criminal, se mantienen como ejemplos tempranos de asesinos organizados y sistemáticos que operaron bajo la protección de instituciones sociales respetadas. Para las comunidades y familias tocadas por sus crímenes, sin embargo, los Ravencroft representan algo más inmediato y personal. Una herida en el tejido de la historia americana que nunca ha sanado completamente. Descendientes de víctimas y sobrevivientes aún se reúnen anualmente en una pequeña ceremonia en un memorial establecido en Albany en 1902, llevando la inscripción simple: para aquellos perdidos a la oscuridad, que su sufrimiento no sea olvidado. Las preguntas que persiguieron al investigador Blackwood en 1852 continúan resonando. ¿Cómo desarrollaron los hermanos su fusión única de control religioso y experimentación pseudocientífica? ¿Quién más sabía o facilitó sus actividades? Y quizás más perturbadoramente, ¿cuánto de su influencia persiste sin reconocimiento en instituciones e ideas que continúan moldeando la sociedad americana? El verdadero horror del caso Ravencroft yace no meramente en los actos grotescos de los hermanos, sino en el reconocimiento de que su historia representa no una aberración, sino una posibilidad oscura inherente en la capacidad humana, tanto para reverencia como crueldad. Su legado se mantiene como una advertencia sobre los peligros cuando carisma, autoridad e ideología se combinan para anular nuestras restricciones morales más fundamentales. En los bosques densos del norte del estado de Nueva York, la tierra donde la Iglesia del Espíritu Puro una vez se alzó permanece vacía. La tierra aún marcada por fundaciones que ninguna cantidad de tiempo parece capaz de borrar completamente. Los residentes locales dicen que incluso en noches particularmente quietas, el área está marcada por un silencio antinatural, como si algo en ese suelo continuara absorbiendo sonido, luz y calor, hambriento del sufrimiento humano que una vez lo alimentó tan abundantemente. Este misterio nos muestra cuán delgado puede ser el barniz de la civilización cuando figuras de autoridad tuercen la fe y la ciencia para servir a sus impulsos más oscuros. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, dale a la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo.